Me siento esta mañana más que conmovida a compartir con ustedes esta palabra, porque estamos en el mes de marzo, en el mes donde decidí, por voluntad de Dios, predicar sobre mujeres que cambiaron la historia. Y es que la Biblia está llena de ellas. Si hay algo que la Biblia escribió y ratifica, es el servicio de las mujeres, de cómo las mujeres sirvieron al Señor. Y quiero iniciar con esta cita bíblica y voy a hablarles de Esther esta mañana. Sin duda va a estar poderosísimo. En Esther 8:6 quedó escrito algo que ella dijo. Y ella dijo así: porque ¿cómo podré yo ver el mal? Fíjense lo que dijo esta mujer: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi familia? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi linaje? Esa sería una buena pregunta que todas las mujeres deberíamos de hacernos. ¿Cómo es que podré ver yo la destrucción que alcanzará mi linaje, el mal que va a alcanzar a mi familia y no hacer nada? En Lamentaciones, 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga algo que el Señor no mandó? Oye bien esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Quiere decir esto: nada podemos hacer sin que Dios lo permita. Todo lo que pasa es porque de alguna manera Dios lo está permitiendo. En el tiempo de Esther hubo algo que sacudió a los judíos. Hubo algo que sacudió a este pueblo. Se encontraban en Susa y sabe, estos iban a ser destruidos. Si esto no hubiera pasado con los judíos, yo creo que ellos nunca hubieran despertado en ese tiempo. Así que si eso estaba pasando con los judíos, es porque Dios lo estaba permitiendo. ¿Y por qué lo estaba permitiendo? Porque había un pueblo distraído, había un pueblo disperso, había un pueblo desunido, había un pueblo sometido, había un pueblo esclavo, había un pueblo poco valorado. Sí, los judíos hasta eran vistos quizá feo, pero como animales, sin valor. Y sabes, quizás así se veían ellos también. Quizá ellos también se veían así, a sí mismos, y se avergonzaban de ser judíos. Pero sabes, ellos fueron los que decidieron vivir así. ¿Por qué te lo digo? ¿Con qué razón o por qué llegué a ese razonamiento? Porque ellos decidieron vivir así. ¿Sabes? Si tú lees la historia de Esther, cuando pasó algo que ahorita te voy a contar, y Mardoqueo decide no humillarse y decide no arrodillarse ante las leyes de ese reino, ni ante Amán, que quería destruir el pueblo. Dice, él decidió no hacerlo porque hasta entonces declaró que él era judío. Hasta entonces, ¿sabes? Eran judíos tibios. Eran judíos tibios. Algunos lo sabían que eran judíos, otros no lo sabían. Muchas veces nosotros como mamás somos tibias. Nosotros como personas somos tibios. Algunos saben que somos cristianos, no todos. Algunos por nuestras acciones ni siquiera se imaginan
que lo somos. Este pueblo estaba desunido, era esclavo, estaban tibios y se veían a sí mismos como poca cosa. Eran judíos. ¿Por qué te lo digo? Porque en Esther 3:8, Amán, el mismo que quería destruirlos, dijo así, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, sí, son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Al rey en nada les beneficia dejarlos vivir. Mira, rey, son irrelevantes. Realmente no hacen nada importante. ¿Para qué? En nada te beneficia dejarlos vivir. Al contrario, causan problemas. Y luego, porque también les digo que era un pueblo que se sentía y se mostraba poco valorado, porque Mardoqueo, cuando la reina Esther llegó al palacio, le pidió: ¿sabes qué? Solamente te pido un favor, Esther, no declares cuál es tu pueblo, no declares tu parentela, no digas que eres judía. ¿Por qué se lo dijo? Podemos sacar muchísimas conclusiones y percepciones, incluso teorías. Pero realmente, ¿por qué negaría que era judía? ¿Porque la iban a matar? ¿Porque la iban a menospreciar? Si era judía, porque era un pueblo esclavo y menospreciado. ¿Por qué nos convendría no decir que somos cristianos? Porque quizá nos compromete a tener hechos y acciones como cristianos, y tenemos que pasar de ser tibios a estar encendidos. El cristianismo no se trata de aparentar, como en ese momento llegó el momento en la vida de Esther, llegó el momento en la vida de Mardoqueo que se tuvo que dejar de aparentar, porque venía un reto muy grande frente a ellos. Se trata entonces de demostrar que la potencia, el poder, la grandeza, ¿de quién? Pues de los hijos de Dios, de los hijos del Rey, que es una incomparable vida. La vida de un cristiano debe ser incomparable a cualquier otra vida, una vida incomparable, un gozo incomparable, mostrarnos poderosos en batallas, listos para luchar. ¿Con qué? Con armas indestructibles. ¿Cuáles serían nuestras armas indestructibles? La oración, acceso directo al Todopoderoso a través de la cruz, a través de aquel que pagó y resucitó y está vivo ahora en nosotros. La oración, una arma indestructible. Más si lo oras tú solo, en tu aposento, allá escondido, en intimidad con aquel que quieres llegar. La oración, la honestidad. La honestidad. Qué feo es ser deshonesto en la tierra, pero mucho más en el cielo. Es un arma la honestidad. El honrar a Dios es un arma. Cuando tú honras a Dios, el Señor te honra. ¿O acaso no lo dijo Él? Yo honraré a los que me honran. Es un arma. Es un arma poderosa. Cuando tú estés en aprietos, cuando tú estés en prueba, honra a Dios. Cuando estés en una situación difícil, honra a Dios. Cuando estés pasando por algo que tú sepas que no es en tus fuerzas, honra a Dios. Es un arma poderosa, porque Él te va a honrar a ti. Amén. Esa era la vida de los judíos en ese tiempo. Aquí dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, en el 2:5, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado
de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Se imaginan? ¿Se acuerdan de Daniel? De Sadrach, de Mesac y Abednego. Aquí están otros valientes. Aquí están otros valientes de los cuales vamos a hablar hoy. Bueno, ya les dije cómo estaban en ese momento los judíos, pero llegó algo que sacudió sus vidas. Llegó algo que sacudió sus vidas y el Todopoderoso permitió que Esther llegara al palacio. Cuando los judíos se unieron y se levantaron para luchar por sus familias y estuvieron dispuestos a acabar contra todo aquello que venía contra ellos para destruirlos, entonces dice la historia, Esther 8:16, vamos a ir allá. Y ustedes han de decir, ¿por qué la pastora empezó de final al final? Ok, vamos a ver. Y entonces dice que los judíos tuvieron luz, tuvieron alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y entonces me acordé de algo que dijo Jesús, Mateo 10:26, vamos a ir allá. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que nada que no haya de saberse. Tenemos que tener temor de Dios de esta cita bíblica. Fíjate bien, así que no le temas a nadie que mate el cuerpo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes? Puedes morir tú físicamente. Puedes morir tú por aquello que luchaste. Puedes morir por tu fe, por tus convicciones físicamente, pero espiritualmente nunca vas a morir. Así que puedes morir tú físicamente, pero por aquello que tú luchaste, por tu fe, por tu familia, por tus convicciones, nunca morirás. Nunca morirás. Es lo que pasó con este pueblo. Pero si te dejas llevar por el odio, pero si te dejas llevar por el resentimiento, pero si te dejas llevar por el pecado, ese sí va a destruir tu alma. Y no solamente te va a llevar al infierno, sino que te va a destruir aquí en la tierra. Te va a llevar por caminos de tristeza. ¿Quién puede destruir el alma? ¿Quién puede llevar el cuerpo al infierno? Dios. Y no está diciendo aquí el Señor Jesús que lo va a hacer, sino que tiene el poder para hacerlo. No está diciendo que lo hará o que lo hará contigo, conmigo, sino que tiene el poder para hacerlo. Pero Él vino para que ninguno se pierda, sino para que todos nosotros que lleguemos a la vida eterna. Sin embargo, tú te puedes estar autodestruyendo. Tú puedes estar destruyendo tu alma. Tú puedes estar destruyendo tu vida aquí en la tierra. En Proverbios 6, del 16 al 19, viene lo que el Señor aborrece y aún dice, abomina su alma. ¿Por qué? Porque son cosas que dañan el alma, los ojos altivos.
ser orgulloso, soberbio, te va a servir de mucho para destrucción. Ojos altivos, lengua mentirosa, te va a servir de mucho para tu destrucción. Lengua mentirosa, malos pensamientos, manos derramadoras de sangre inocente, estar en malos pensamientos, correr para hacer el mal, ser malos, actuar con maldad. Cuando tú estás en Dios, tú puedes ver, discernir con otra persona cuando está actuando con mal, ¿sabes? Y sabes que habrá consecuencias de eso. Y quieres librar, pero no puedes, porque esa persona ha decidido destruir su alma, ser malos, ser testigos falsos, el que siembra discordia entre los hermanos, cosas que van a destruir tu alma. Esther fue una jovencita huérfana. Escucha bien, para todas aquellas mujeres y para todos aquellos hombres que quieren vivir toda la vida de víctimas, victimándose el porque a mí, porque yo, porque esto me tocó, no sé. Fue una joven judía huérfana, de padre y madre, ni mamá ni papá. Pero dice la historia que la adoptó un primo segundo. Se dice que era el tío, pero estoy investigando un poco, el primo segundo llamado Mardoqueo. Pero algo sí pasó en su vida de esta joven, que aunque fue huérfana de padre y madre y la adopta un primo, Mardoqueo, fue educada como judía. Ella fue educada como judía y ella hacía lo que su padre adoptivo le decía. Dios ha sido bueno, pero tienes que estudiar la palabra y hacerla tuya y vivir por ella. Esta era una judía huérfana de padre y de madre. La adopta Mardoqueo, pero fue educada como judía y ella hacía lo que su padre adoptivo le decía. Y dentro de sus muchas cualidades, una de ellas era la obediencia. Su historia, entonces, es una historia digna de contarse, una historia de valentía y de coraje, de obediencia y de fe. Esther llegó al palacio del rey Asuero para concursar y ser la próxima reina. ¿Por qué? Porque Vasti, la reina que era la esposa del rey Asuero, había decidido el rey quitarla de reina porque no había obedecido una petición del rey. Esther obedecía a su padre adoptivo, obedeció incluso los consejos o la palabra que los eunucos, porque una vez que llegó al palacio a la reina, le dieron algunos eunucos personal para que la atendiera, para que la llenaran de perfume y todo esto para cuando iba a ver al rey, y ella obedeció todo lo que los eunucos le dijeron, cómo iba a ser esta preparación para llegar a convertirse en la reina entre muchas participantes. Y cuando fue el momento de mostrar su esencia, también mostró obediencia. Porque la esencia de los valientes es la obediencia. Si ustedes pudieran poder ver la bendición que hay en obedecer, lo hicieran siempre. Pero el enemigo, el ego, el gran oponente que está en el hombre, que es el mismo, y se opone a ¿qué? Lo principal, a obedecer. Por eso a veces no hacemos cosas valerosas, porque la esencia de los valientes es la obediencia. No importa lo que se tenga que hacer. Los valientes no tienen la boca llena de excusas. Estos se van a parar para hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer.
La esencia de los valientes también es la rienda. Y Jesús lo dijo en Mateo 10:38. Él dijo: el que no toma su cruz y me sigue, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí y sigue mi ejemplo, eso quiso decir Jesús, y sigue mi ejemplo y es capaz de imitarme, no es digno de mí. Por eso quiero la cruz en mi vida siempre. Tomar tu cruz no es que tú tengas una cruz diferente a la mía, que yo me la inventé o creé una historia aquí. Es la misma cruz, es la cruz del Calvario, pero tú conoces tus debilidades en que tú tienes que estar crucificado. Y yo conozco mis debilidades y en que yo tengo que estar crucificada. ¿Para qué? ¿Para qué crucificada? Para que yo crucificada pueda bajar de aquí. De aquí. Yo no soy inmortal. Yo no he resucitado. Pero aquí estuvo el inmortal, el crucificado y el que resucitó. Por eso decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir aquí es ganancia. Es ganancia. La dignidad de los valientes es que son personas que tienen rienda, que deciden ser crucificados, tomar esa cruz y seguir en pos de Jesús, porque solo así, dijo Jesús, serías digno de mí. Así que entonces la dignidad de los valientes es que son personas que respetan la autoridad, que respetan sus padres, que respetan sus maestros, que respetan a Dios por Dios. Si tú como padre no enseñas a tus hijos a respetarte a ti, si tú como padre no enseñas a tus hijos a respetar a sus maestros, olvídate que van a respetar a Dios. Porque a ti que te ven no enseñas que es respeto, mucho menos a Dios que no lo ven. Quien va a mostrar el respeto, quien va a enseñar el respeto, somos nosotros los padres. A los hijos, a las próximas generaciones. Y cuando te vean a ti respetar a Dios, y cuando te vean a ti respetar la máxima autoridad que es Dios, ellos van a aprender a respetar a ese Dios todopoderoso. Esther 2:19. Aquí queda claro por qué Esther era obediente. Esther 2:19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, había muchas, ¿se acuerdan que les dije en la competencia quién iba a ser reina? Pues la segunda vez que estuvieron reunidas, dice la historia que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, allá afuera del palacio. Y cada día, dice, cada día, Mardoqueo se paseaba desesperado. Me imagino cómo estará Esther, estará todo bien. Y se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Perdón, me la salté. Y Esther, el 20, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado, fíjense, ¿qué hizo Esther? No dijo que era judía, ok. No había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, ¿como qué? Como cuando él, ¿qué? ¿Qué hizo Mardoqueo? Educó a Esther. ¿Qué hace un padre? Educa a los hijos. Esther hacía, dice, todo lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Ok, la educación trasciende. La educación trasciende, aunque el educador ya no esté presente.
¿Se fijan la importancia de educar? Porque aunque el educador ya no esté presente físicamente, la educación que recibió de sus padres va a trascender. La educación entonces es algo muy importante. La educación entonces es de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a influir sobre una persona hasta la eternidad, hasta su muerte, para bien o para mal. Si fuiste bien educada, para bien. Si fuiste mal educada, para mal. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Un hombre perverso, egocéntrico, envidioso. Sobre todo eso, envidioso. Porque sabes que el rey ya le había dado todo a Amán, hasta todo le había dado. Pero dice que cada vez que pasaba y veía a Mardoqueo, dice que no lo soportaba. Pero veo ese a Mardoqueo y se me acaba la alegría, se me acaba el gozo. Un hombre envidioso. La envidia, cuidado con ella. No te hace ser feliz aunque tengas todo. Y dice que empezó a planear la destrucción de Mardoqueo. No conforme con ello, dijo, no más Mardoqueo, la destrucción de los judíos. ¿Por qué? Solo porque no se arrodillaban, ni se humillaban delante de él. Fíjate nada más. Pues vamos a ver qué dice Esther 3, 8, 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, lo habíamos leído, y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las nuestras, a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y así fue el decreto. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Quería venderlos. Muy bien. Vamos al 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No solamente los iban a destruir, a matar, a exterminar, sino que se iban a quedar con los bienes. ¿Ok? La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Listos tanto los que iban a ser exterminados como los que iban a atacar. Ah, qué bien. Y salieron, dice, los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber y a hacer fiesta, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. El cilicio es un chaleco, como un chaleco de hierro, que está lleno así tipificando un alambre con púas, con espinas, con púas con picos que causan dolor al cuerpo. Mardoqueo, luego que supo lo que tramaban hacer con su pueblo, no se hizo de la vista gorda, no trató de aparentar, no disimuló. No pasa nada, pues igual Esther es la reina, yo soy su tío, su primo, igual mueren todos, igual ella y yo no. Ni modo, allá los demás.
No se hizo de la vista gorda, incluso cuando Esther se estaba rajando, se estaba echando para atrás. Le dijo: no, mijita, alcahuete tuyo yo no voy a hacer. Bueno, Mardoqueo se la puso en cintura en su lugar. Muy bien, si no haces nada, no te preocupes. Socorro y auxilio va a venir de otro lado, pero eso sí te digo, no te vas a salvar, ni tú ni tu pueblo. Qué tremendo un padre así, educando, ¿ok? Hay un momento entonces en la vida de Mardoqueo en la que decidió no callar quién era. Por fin le cayó el 20 y dijo: no voy a callar quién soy. Soy judío. Porque impresionante que pasa man, me imagino, pasaba man, y este no se arrodillaba, no se humillaba delante. ¿Y este por qué no lo hace? Porque soy judío. Hay un momento entonces en la vida de Mardoqueo en la que decidió no callar quién era. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Cuando se dio cuenta de que sus convicciones, de que su fe, de que su esencia estaba comprometida. Decidió algo. Decidió a no perder lo más valioso: su esencia, quién era. Y declaró entonces que era judío y que por eso no se humillaba a hacer lo que a Dios no le agradaba. Porque eso iba a traer deshonra a su vida, pero iba a traer honra y grandeza. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para aquellos que deciden humillarse a hacer lo que Dios manda. Y se expresa como una humillación esto. Ay, ¿a poco te tienes que humillar? ¿Verdad que se oye medio así, medio raro, medio pesado, medio qué fuerte? ¿Cómo que tienes que humillarte? Ok, sí, eso dice la palabra. Porque humillas tu carne, humillas lo que tú quieres hacer. O sea, lo que tu voluntad quiere hacer, eso es lo que tú humillas. ¿Para qué? Para agregarle valor, para agregarle honra a tu vida. Y Mardoqueo rasgó entonces sus vestidos. Y Mardoqueo entonces se vistió de cilicio. Si esto me pica, no me imagino a Mardoqueo todo lleno. Decidió ponerse ese cilicio. En ceniza se sentó y dice que se fue por toda la ciudad. Todos que vean cuál es mi dolor, cuál es mi luto. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Es que él quería ver a Esther. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, los judíos tenían grande luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama ¿de quién? De muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se los dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Diga conmigo, mas él no los aceptó. Diga otra vez, mas él no aceptó. ¿Sabes? Hacerle quitar el cilicio a una persona sin luchar es ilegítimo. ¡Qué tremendo! Esto es el evangelio. Y el evangelio no es un circo. Ay, sí, que salgan los demonios, 1000 demonios, gloria a Dios. Te vas a volver a enchamucar allá afuera porque vas a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo. Me profetizaron que iba a ser no sé qué. Gloria a Dios, camina hacia allá. Porque si no camina, te vas a perder esa profecía tan hermosa y tan grande. Porque es ilegítimo quitar el cilicio de una persona sin luchar. Quitar el cilicio de una persona con engaños no es legítimo. Quitar el cilicio de una persona sin correr la carrera es ilegítimo.
Quitar el cilicio de una persona sin pagar el precio, sin sacrificios, sin cargar la cruz, no es legítimo. No es legítimo. Había que hacer cambios aquí. Y sabes una cosa, se hicieron el cilicio, un chaleco, una faja de cuerdas así de cerdas con puntas ceñidas al cuerpo junto a la carne. Para los judíos es un símbolo de luto, es un símbolo de sumisión, es un símbolo de penitencia, es un símbolo de dolor, pero sobre todo es un símbolo de autohumillación. Y está buenísimo algo de la historia de Jonás aquí. Cuando se vieron que iban a ser destruidos, ¿sabes? Los hombres de Nínive, dice la historia, ya tú lo lees después en Jonás 3 del 5 a 10. Dice que los hombres de Nínive que creyeron a Dios, dice que inmediatamente proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia, dice, hasta el rey. ¿Y sabes qué hizo el rey de Nínive? Dice que se despojó de su silla. Le cayó el 20. Se despojó de su silla. Se despojó de su silla. Se humilló. He estado equivocado. He estado mal. Se despojó de su silla. Se despojó de su vestido. Se cubrió de cilicio, dice, y se sentó sobre ceniza. Wow. Había que hacer cambios en la vida de Esther, en la vida de Mardoqueo y en la vida de todos los judíos. ¿Y sabes qué se hicieron? Vestirse con ropas reales cuando no estaba dispuesta Esther a honrar quien se las había puesto. No era legítimo. Voy a volver a repetir. La reina Esther estaba bien hermosa ahí en el palacio, con un vestidote, me imagino, precioso, con unas alhajas, con todo. Era la reina, pero estaba vistiendo unas ropas reales, unas ropas hermosas, y no estaba dispuesta a honrar a quien le había llevado hasta ahí, y no estaba dispuesta a honrar quien se las había puesto. No era legítimo. Era ilícito. Aleluya. Esther había callado quién era, y ahora no solo iba a decir quién era, sino que también iba a tener que luchar por ella y por su descendencia. Esther había llegado al palacio porque otros habían pagado el precio, y había sido educada como judía, con firmes convicciones, con un propósito en la vida. En el lugar donde estás porque alguien pagó el precio. No llegaste tú solo, no llegaste tú sola. Alguien más pagó el precio. Y es ilegítimo estar vistiendo ropas reales. Es ilegítimo querer no pagar ningún precio por creer que tú lo mereces y que ya lo tienes todo. Bueno, el lugar donde estaba Esther no había sido por sus propios méritos, y había que pagar un precio. Wow. Esas ropas reales se iban a hacer pedazos. Esas ropas reales iban a quedar en la nada si no hacía lo que a ella le correspondía. Más allá de su lugar en el palacio, más allá de su trabajo en el palacio, más allá de lo que sentía que ella era la reina ahora. Uy, respétenme todos. Más importante era el designio. Más importante es el designio que tú tienes en la vida. Más importante era para lo que ella había sido designada llegando al palacio. Más importante es el designio que tenemos en la tierra, porque es para Él y por Él.
Por eso tenemos lo que tenemos y por eso nos vamos a mover en la tierra, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en todo. Eso es lo que a ti te va a hacer una mujer o un hombre que cambie la historia y puedas escalar en la vida. ¿O no fue Dios el que te llevó al palacio? ¿O no fue Dios el que te limpió, el que te restauró, el que te puso vestido nuevo, el que te hizo florecer? Esther 4:7. Y Mardoqueo, cuando Esther le manda quitar ese vestido y le manda quitar el cilicio, le manda vestir y le hace quitar el cilicio y él no los acepta, Mardoqueo le manda decir algo a Esther en el 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata, del dinero que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces vino Atá, contó a Esther las palabras de Mardoqueo, y Esther le dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ¿ha de qué? Morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días, o sea, me van a matar. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No pienses, Esther, que si no sirves en este momento, respiro y liberación vendrá de otra persona. No te creas indispensable. Vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a morir. Y la pregunta poderosa que impulsó, que despertó a la reina: y quién sabe si para esta hora que has llegado al reino. Llegó la hora de Esther, llegó la hora tuya, llegó mi hora, llegó tu hora, hombre de Dios, llegó tu hora, mujer de Dios. Su reto era muy grande, pero ella era la única que podía hacerlo. En ese momento hizo algo que todos y todas podemos hacer para vencer cualquier batalla. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber lo que hizo esta mujer? Algo que todos y todas podemos hacer para vencer cualquier batalla, para ganar cualquier batalla. Dice que convocó ayuno. Convocó ayuno. En ninguna parte de la Biblia se nombra a Dios en este libro, pero todo lo que hacen nos indica que eran hombres y mujeres muy creyentes de Dios y respetuosos de Dios. Convoca ayuno. ¿Dónde? Vamos a ver. Y Esther, cuando le dice eso, le manda a decir eso a Mardoqueo, Esther reacciona y dice: muy bien, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. ¿Quién puede soportar esto? Ahí va. Yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente. ¿Sabes? Si no lo haces con propósito, lo que va a traer sobre tu vida es una gastritis tremenda y te va a llevar al hospital. Ok. Ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero, que muera. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo
obediencia. E hizo todo conforme a lo que le mandó Esther. Ok, llegó la hora de Esther. Convoca ayuno. El ayuno para los judíos no es para hacer dieta. El ayuno para los judíos ni siquiera es para conseguir lo que yo quiero. El ayuno para los judíos no es para hacer dieta, ni tampoco es para conseguir lo que ellos desean. El ayuno para los judíos es para expresar arrepentimiento y buscar perdón. Esther y Mardoqueo sabían que habían cometido un error. Sabían que habían cometido un error junto con todo el pueblo. Es para preparar el ayuno, es para preparar el corazón de malos actos, arrepentimiento de pecados cometidos. El ayuno no va a traer más sufrimiento a tu vida del que ya reconozcas. Eso no va a traer realmente. Lo que el ayuno trae a nuestras vidas es sanidad. Es sanidad, es liberación, es restauración, porque sabes que has cometido un error y lo que estás haciendo lo estás haciendo por convicción, no para obtener lo que deseo, sino para hacer la voluntad de Dios. Wow. Esther convocó ayuno. Hemos hecho mal. Hemos acostumbrado a vivir como esclavos, como si no fuéramos hijos de un Dios todopoderoso. Ellos sabían toda la historia de Moisés, de todos ellos. Conocían los milagros, prodigios, señales, grandezas. Pero estaban ahí. Convocó ayuno. ¿Por qué? Porque ¿de qué le servía a Esther? Su vestido lindo. Voy a ayunar yo con mis doncellas. ¿Por qué? ¿De qué me sirve este vestido lindo si por dentro ella sabía que estaba vacía? Ni siquiera podía declarar quién era. ¿Se avergonzaba o qué? Ocultaba Esther quién era realmente. El verdadero ayuno lo que hace en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha decidido cargar su cruz y seguir a Jesús, lo que hace es traer una introspección, un análisis por dentro y un compromiso para cambiar. Y entonces me acordé de algo que dijo Jesús, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan, Jesús? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conservan juntamente. Cuando empezamos a alejarnos del Señor, es necesario ayunar. Cuando empecemos a hallarnos decidiendo dejar de seguir a Jesús, es necesario ayunar. Cuando empecemos a poner remiendos en nuestros vestidos, con esto me quedo, con esto no me quedo, esto me gusta de la Biblia, esto no me gusta de la Biblia, esto me gusta que me digan, esto no me gusta que me digan, esto me gusta hacer, esto no me gusta hacer. Cuando empieces con esas cosas, es necesario ayunar, porque el novio no está ahí y es necesario hacer luto. Es necesario ponerse estos espinitas y hacerle recordar a esta carnita que donde estoy es porque alguien pagó el precio y se llama Jesús. Que donde yo me encuentro ahora, alguien pagó el precio, no fue por méritos propios. Alguien te ayudó,
Alguien oró por ti, alguien te bendijo, alguien declaró, alguien te deseó. No estás ahí por méritos propios, estás porque alguien pagó el precio. Se llama Jesús. Se llama padres, se llaman amigos, se llama papá, se llama mamá. Así que aprendamos todos a ser agradecidos y a servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Y si me tengo que vestir de cilicio para recordar de dónde vengo y de dónde el Señor me sacó, pues tendré que hacerlo. Aleluya. Cuando volvamos a nuestros odres viejos, es necesario ayunar. Pero si el novio está conmigo, entonces hay que celebrar. Pero si el novio está conmigo, entonces hay que celebrar. Amán es ahorcado con la misma horca con que planeó matar a Mardoqueo. Los judíos se levantaron para luchar y vencieron. Y quedó hasta el día de hoy un estipulado: celebrar esta gran victoria, y se llama la fiesta del Purim. Esther 9:22, y con esto termino. Como días en que los judíos, esta es la celebración, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. 27. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados. ¿Por quién? Por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días, o sea, todo el mundo iba a saber ahora que ellos eran judíos. De Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Terminó. Grandeza de Mardoqueo. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Cuál fue la paz que el Mardoqueo habló para su pueblo? Levántense, luchen, hagan las cosas correctamente, ayunen. ¿Esa fue la paz? No, la pastora estuvo muy fuerte el domingo. No, hombre, se pasó. Habló paz para tu vida, porque quiero tu bendición. Así que, mujer, cambia la historia de tu familia. Conviértete en una heroína. Cambia la historia de tu familia. Hombre de casa, levántate para ser un grande en tu casa. Es hechos y palabras. Hechos y palabras. No lo vas a lograr si no aprendes a seguir al Maestro de maestros. No lo vas a lograr si no aprendemos a seguir al Rey de Reyes y Señor de señores. Porque para seguir o imitar a perdedores, pues no se ocupa de mucho. No tienen muchos hechos que los respaldan. Pero para seguir o imitar a ganadores se ocupa de mucho. ¿Por qué? Porque no viven de supuestos. Sus hechos los respaldan. Y dice la Biblia que el reino, que este reino es de los valientes, y estos ¿qué hacen? Lo arrebatan. ¿Qué significa arrebatar esto que yo estoy hablando hoy, que es del reino de los cielos? ¿Qué significa arrebatar esto? Es correr, es decidir ir por eso
eso es tomar fuerza e ir a la cruz. Llegar al palacio no solo fue para las niñas que habían tenido todo, que habían tenido mamá, que habían tenido papá. No, también fue para las que no lo habían tenido todo, pero una huérfana arrebató esa salvación. Tú y yo podemos arrebatar esa salvación. Vamos, tienes que arrebatar lo que es de tu familia. Tienes que arrebatar lo que se ha prometido para tu familia. Pero tú te tienes que levantar para destruir esos amanes, para destruir esos enemigos, ¿sabes? Tienes que luchar por tu familia, mamá, papá. Nosotros conocemos nuestros hijos. Y sabes, todas esas hermosas promesas no están aquí en la tierra, están en el cielo. En el cielo no hay límites y los sueños son mucho más grandes. Tú tienes que arrebatar eso para ti y para tu familia. Amén. Primero los Corintios 9. Ok. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred legítimamente, de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, ¿qué? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No saben que los que corren en el estadio, todos van a correr, pero va a ser uno el que se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan, porque todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una eterna, una inmutable, inamovible, incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo. ¿Quieres un consejo? Agarra el consejo. De esta manera corro, no como a la aventura, un día sí, mañana no, 5 no, 3 sí. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Que le duela la carne, que le duela, golpee su cuerpo. De esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Servidumbre. Porque Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir.